tenemos en nuestra mano. Ya hemos recibido algunas, Señor, y sabemos que más cosas vienen para nosotros. Yo te pido que nos des de acuerdo a nuestra fe, que nos des de acuerdo a tu gracia, que es lo que hemos estado buscando en este tiempo, Señor. Habla nuestras vidas, te pido por favor que hables, Señor, a través de mi vida, por misericordia, Señor. Amén y amén. Como ya se los he dicho, en esos 3 días tuvimos un propósito, o hemos tenido un propósito. No hay ayuno sin propósito. Cada vez que tú ayunes, tienes que haber un porqué. Y en esta ocasión, el motivo de estos 3 días de ayuno han sido buscar la gracia de Dios. Hemos estado hablando estos 3 días, valga la redundancia, de precisamente ese punto en específico. Y entonces hemos visto, voy a hacer un pequeño repaso, que en la Biblia encontramos muchos ejemplos de la gracia de Dios sobre sus hijos, de la gracia de Dios sobre sus escogidos, de la gracia de Dios aún sobre su pueblo Israel. Vemos nosotros como Dios en todas las épocas de la historia ha derramado gracia sobre algunas personas en específico. Y que no todos tenemos la gracia de Dios sobre nosotros, pero sí podemos alcanzarla. Vemos el ejemplo de cuando Dios había decretado que iba a destruir a Nínive 120,000 personas y llegó a oídos del rey y a oídos de las 120,000 personas, incluyendo a sus niños, veíamos anoche, ¿no? Y ellos todos entraron en ayuno y dijeron, tal vez si nosotros estos 40 días disponemos nuestro corazón en silicio, disponemos nuestro corazón en ayuno, disponemos nuestro corazón en adoración, tal vez Dios se arrepienta y no traiga el mal que había dicho sobre nosotros. Y efectivamente así sucedió. Dios vio el esfuerzo de un pueblo, vio el corazón contrito y humillado y desistió de acabarlos, de destruirlos. Y así lo vemos nosotros en muchas partes de la historia. Vimos nosotros el viernes la historia de Ruth. Anoche estuvimos escuchando una linda predica acerca del libro de Esther y de la vida de estas 2 mujeres. Esta mañana Alison comenzaba con otra gran mujer de Dios que es Ana, o fue Ana. La gracia de Dios es tener el favor de Dios sobre alguien. No todos tienen el favor de Dios, pero sí podemos alcanzar ese favor. Gracia es, además del favor de Dios, su misericordia. Y por definición, gracia es caer bien. Hay una palabra en hebreo que es her, H-E-R, y significa caer bien. Es cuando Dios tiene un propósito sobre alguien y ese alguien le cae bien a una persona específica porque Dios tiene un propósito sobre esas vidas. Es cuando alguien te bendice, cuando alguien te tiene en cuenta, cuando alguien te recomienda, es cuando alguien sin saber por qué te da algo. Yo siento en mi corazón bendecirte, no sé a quién le ha sucedido, a mí me ha sucedido muchísimas veces. Siento en mi corazón bendecirte, siento en mi corazón de parte de Dios que tengo que poner esto en tu mano. Wow, vienen respuestas, iglesia, vienen respuestas. Esta madrugada orando, y en estos días, Dios me daba palabra para algunos de ustedes, o para algunos de nosotros, porque la palabra mía, pues, aquí la tengo en mi corazón. Y ha venido cumpliéndola una semana y ya viene una respuesta muy grande para mí, específicamente para mi esposa y para mí. Había una necesidad muy grande, puntual. Y antes de comenzar los ayunos, Dios ya había puesto la gracia y esa necesidad fue resuelta. Pero también me hablaba para muchos de ustedes. Me hablaba para ti, Cristinita. No te conformes con poco. No te descuides porque quizás el enemigo te puede ganar la partida. Alison, agárrate de la mano de Dios. Lo he sentido, llevo 3 días sintiendo esto. Agárrate de la mano de Dios.
Oh, ribakaya, rabakia kanda, rabakata, bababakia kaya, rabakandiribikai. Oh, rabaikiribikanda, rabaikika, taraikiribijaya, rabakanda. Porque de la mano de Dios todo lo podemos. Si es difícil, iglesia, yo no estoy diciendo que el camino del evangelio sea fácil. Si es difícil seguir a Dios y teniendo su favor, imagínatelo sin tenerlo. O imagínatelo teniéndolo en contra. Esto es para ti, Iván. ¿Oyes, hijo? Oh, aleluya, gloria a ti, Padre maravilloso. Dios utiliza la gracia o su gracia sobre nosotros con propósitos. Él tiene un propósito con cada circunstancia que vivimos. Dice la palabra del Señor que a nosotros los que amamos a Dios, todas las cosas, incluyendo las cosas malas que nos suceden, nos ayudan para bien. Finalmente tienen un resultado que obra para nuestro bien. No quiere decir con ello que no vamos a vivir momentos difíciles o que no vamos a tener necesidades o quizás vamos a llorar. Eso es inherente al ser humano. Las cosas buenas suceden para buenos y para malos. El sol sale para buenos y sale para malos. Lo que sucede es que muchas veces pensamos que nos creemos buenos en primer lugar y en segundo lugar que para nosotros lo malo no existe. Y ese ha sido parte de una predicación errónea que se ha venido cultivando, que se ha venido generalizando en los últimos 20 o 30 años en la iglesia. Cuando tú llegas a los pies del Señor te dicen, todo está bien, no hay problema, pide lo que quieras que todo será hecho. Y no hay tal, iglesia, seguiremos sufriendo. Es más, si Dios te tiene predestinado, si Dios tiene un propósito contigo, quizás te haga vivir primero un camino de dolor en el cual te está capacitando para vivir una respuesta divina. No hay crecimiento sin dolor. No hay respuesta sin dolor. Pero en medio de ese dolor, en medio de esa circunstancia, allí está Dios y está dispuesto a colocar su gracia sobre nosotros para que este tiempo sea más llevadero y para que el final de este periodo o al final del ejercicio todo sea exitoso. Es decir, todo redunde para nuestro bien, para nuestro beneficio. ¿Cómo puede entonces una enfermedad obrar para mi bien? Es un propósito más alto que nuestro pensamiento, más alto que lo que nosotros pensamos o entendemos, porque muchas veces no lo entendemos. ¿Cómo es que una pérdida, Dios del cielo, va a obrar para mi beneficio? Pues quiero decirte que todo lo malo que nos sucede a nosotros también obra para bien, porque Dios tiene propósitos. Di conmigo propósitos. Di conmigo propósitos. Di conmigo, Dios tiene un propósito para mi vida. Ahora dile a la persona que está a tu lado, Dios tiene un propósito para tu vida. Dios tiene un propósito para ti. Aún en el momento del dolor, aún en el momento de la calamidad, aún en el momento de la angustia, hay un propósito sublime de Dios para cada uno de nosotros. A veces por misericordia, con el transcurrir del tiempo lo entendemos. Era por esto era para aquello. Pero hay cosas que jamás entenderemos. Pero aún así, esto obra para bien. Desde que la gracia y el favor de Dios esté sobre mi vida, la conclusión de lo que yo estoy viviendo será una conclusión exitosa. Porque Dios utiliza propósitos en la vida de los escogidos. Tenemos la gracia de Dios sobre nosotros, primero, por su misericordia, porque Dios es misericordioso. Ninguno de nosotros merece su gracia, pero Él aún así, Él deposita su gracia sobre nosotros. Tenemos la gracia de Dios o su favor por nuestra diligencia. Les estoy haciendo un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta el momento. Tenemos que ser diligentes. Dios da gracia al diligente. Dios da gracia al diligente. ¿Y qué es diligente? ¿Qué es una persona? ¿Cómo describes tú a una persona diligente? Una persona que hace lo que tiene que hacer. Una persona que su conducta es una conducta, una palabra que se utiliza mucho hoy en día, es proactiva. Una persona que no se queda quieta. Una persona que en medio de la voluntad de Dios, atentos a esto, ¿no? Porque confundimos la diligencia
con la testarudez. Y a veces somos testarudos y queremos algo, y hasta que no lo conseguimos, no descansamos. Y muchas veces ese algo que conseguimos es nuestro dolor de cabeza. ¿Recuerda cuando le dijo Raquel a Jacob: dame un hijo porque si no me muero? En el segundo hijo se murió. Solo Dios sabe lo que nos conviene. Así que es mejor pedirle a Dios: Dios, dame lo que a mí me conviene. Dame lo que está dentro de tu proyecto para mi vida. Bueno, yo te lo puedo decir después de un largo caminar con Dios. Lo entendí de esa manera. Todo proyecto que yo emprenda sin la voluntad perfecta de Dios, tarde o temprano se va a abortar. Es decir, estamos perdiendo tiempo. Muchas veces tenemos que comenzar nuevamente de ceros. Es mejor andar despacio, pero bajo la voluntad de Dios, bajo el cuidado de la dirección perfecta, que tú sepas, que yo sepa que esa es la voluntad de Dios perfecta para mi vida. Amén. Tenemos la gracia de Dios siempre y cuando, mira como yo lo resalto, siempre y cuando, requisito sine qua non, la obediencia. Ningún desobediente tiene la gracia de Dios. Los desobedientes pueden tener logros pasajeros, pero no viven en la bendición de Dios. Los desobedientes pueden lograr cosas momentáneas, pero tarde o temprano tendrán que entrar en la bendición de Dios, que es la obediencia a Dios. Su obediencia es lo que nos trae a nosotros la gracia de Dios sobre nosotros, valga la redundancia. Y cuando Dios haya un corazón conforme a sus propósitos, deposita su gracia sobre ese corazón. Es decir, anoche veíamos que tenemos que tener un corazón como el de Esther, un corazón humilde, un corazón que esté dispuesto a obedecer. La obediencia a regañadientes no es obediencia, iglesia. La obediencia a destiempo no es obediencia, y la desobediencia es desobediencia. Aun cuando parezca bonita y aun cuando nosotros muchas veces queramos darle el tinte que es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Porque tenemos como costumbre, o es una práctica cristiana de algunos cristianos que no esperan el tiempo de Dios, la voluntad de Dios, que maquillan la voluntad de Dios. Y Dios me permitió, sí, Dios te lo permitió, pero ¿estás seguro que esa es la voluntad absoluta de Dios para tu vida? Dios te lo permitió tal vez para que te corrijas. Dios te permitió eso tal vez para que aprendas. Dios te permitió eso tal vez para que por fin entiendas. Todo esto se llama experiencia espiritual vivida. Gracias, Señor. Gracia es lo que vemos en Ruth la Moabita, después de su viudez y después de la necesidad que terminó siendo la bisabuela de David, y 30 generaciones después vino por ese linaje el Señor Jesucristo. Dios tenía un propósito con Esther. Dios sabía que su propósito era superior a la situación que se estaba viviendo. Que después de esos inconvenientes iba a venir la gracia de Dios sobre su vida. Gracia es cuando Esther se casó con el rey Asuero y por su intervención fue librada del pueblo de Dios, y todas las riquezas del principal enemigo del pueblo de Dios pasaron a la familia de la reina Esther. Gracia es cuando a ti te bendicen y ni siquiera tú entiendes por qué te bendicen. Gracia es cuando te suceden cosas extraordinarias y tú no sabes por qué te suceden. Les había comentado yo la historia de un muchacho que el Señor le dijo: no te preocupes, yo te voy a pagar tu carrera
Ve y te inscribes a la universidad. El día de las inscripciones llegó el muchacho y él no tenía un centavo para inscribirse, así que esperó que pasara el uno y pasara el otro y pasara el otro, ya no quedaban más. Por fin le tocó acercarse a la ventanilla, le digo, es que yo vengo a inscribir materias y traes el dinero, vale tanto. No, yo no tengo un solo centavo. Fue que Dios me dijo que viniera aquí a la universidad y me inscribiera porque Él me va a pagar la carrera. La secretaria dijo, ¿cómo? Eso no lo había escuchado nunca. En ese momento iba pasando el rector y le dijo la secretaria al rector, este muchacho nos expone este caso, que porque Dios le dijo que él le iba a pagar su carrera. Le dijo, ¿cómo así? ¿Cómo así? Lo llamó a su oficina y le dijo, ¿cómo es eso que Dios habla? Le dijo, sí, señor, sí, doctor, Dios me dijo que Él me iba a pagar la carrera. Dijo, sí, Dios habla porque anoche Él me dijo que iba a venir un muchacho que me iba a decir lo que tú me estás diciendo y que yo le iba a pagar su carrera. Eso se llama gracia. Eso se llama gracia. Esa es la gracia de Dios sobre sus hijos. Ese es el favor de Dios sobre sus hijos. Y si vamos al original, eso es caerle bien a la gente. Cuando yo le caigo bien a alguien, cuando Dios tiene un propósito contigo, si no te sales del propósito, si andas en obediencia, si tienes un corazón humillado, si eres una persona diligente, si eres una persona dispuesta a obedecerle a Dios y hasta al hombre. ¿Recuerdan lo que sucedió con Esther? Aún siendo la reina Esther, llamaba a su tío Mardoqueo para decirle, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Y el hombre sabio le decía, tienes que hacerlo de esta y de esta manera. Un corazón dispuesto a ser guiado. No siempre Dios te habla de la misma manera, pero Dios te puede hablar a través de una prédica. Dios te puede hablar a través de su palabra, espero que la leas. O Dios te puede hablar a través de un profeta. Dios te puede hablar a través de una circunstancia. Porque es que no se abre esa puerta. ¿Qué es lo que está pasando, pastor? Alguna vez le escuché a alguien, si las puertas no se abren, yo las tumbo a patadas. Bueno, recibe las consecuencias de tumbar las puertas que Dios no ha abierto. Porque Dios cierra y nadie abre, porque Dios abre y nadie cierra. Tengo que esperar el tiempo específico de Dios. Dios se vale de oportunidades. Dios tiene propósitos. Dios hace conexiones divinas. Y a través de estas tres circunstancias, Dios extrae lo mejor para sus hijos. Amén. Eclesiastés 9:11 dice lo siguiente. Me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera. Es decir, no es porque tú corras tanto que vas a llegar a la meta. No. Muchas veces correr tanto significa a mitad de camino devolverse y comenzar de nuevo. No quiere decir que tú corriendo mucho la carrera vas a obtener el premio final. Ni la guerra de los fuertes, ni aún de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor. Mira cómo nos encasilla aquí a todos. Los que creen ser muy pilos. Los que solamente confían en su estudio, en su capacidad. ¿Sabes? Si tú puedes tener todo el estudio del mundo y todas las especializaciones y una maestría, etcétera, 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 pero si la gracia de Dios no te acompaña, allí no sucede nada. Porque la palabra me enseña que Dios utiliza a las personas menos letradas para avergonzar a los sabios. Eso me lo dice la palabra a mí. No estoy en contra de capacitarnos, no. Todos los días procuro capacitarme. Pero si la gracia de Dios no está contigo, en vano tú te estás capacitando. En vano tú estás corriendo. En vano estás luchando la carrera. En vano tú estás peleando tus batallas. No vayas a una batalla que Dios no te acompañe.
Hay una ecuación que tenemos que utilizar nosotros los hijos de Dios. Y es pedirle a Dios su voluntad para que Él vaya primero. Para que Él vaya adelante de nosotros. No hacer nuestra voluntad y decirle, Señor, ya estoy metido en el asunto, ahora te toca a ti respaldarme. No suele suceder de esa manera. No suele suceder de esa manera. Yo tengo que poner en las manos de Dios mi camino, tengo que poner en las manos de Dios mis proyectos, tengo que poner en las manos de Dios mis asuntos y entonces Él me respaldará. Pídele a Dios la gracia. Pídele a Dios gracia para hablar. Pídele a Dios gracia para predicar. En estos días que he estado meditando en este tema de la gracia, me decía el Señor, a partir de ahora, cuando salgan los atalayas a predicar, van a tener mi gracia sobre ellos. Va a salir una palabra sazonada. Tú no vas a tener necesidad de esforzarte. Tenemos que hacerlo, claro. Yo tengo que ser diligente. El grupo de atalayas está saliendo a predicar, a evangelizar. Dios hace la obra a través de la gracia. Amén. Gracias, Señor. Dice finalmente este pasaje 9:11 de Eclesiastés. Después de que Salomón hace ese recuento de aquellas personas que lo hacen en sus fuerzas, porque realmente son personas que quieren hacerlo en sus fuerzas o que confían en sus fuerzas, termina él diciendo, sino que tiempo, eso fue lo que entendió él, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Esto quiere decir un tiempo oportuno. Un tiempo oportuno. Dios tiene un tiempo oportuno para cada uno de sus hijos. Dios tiene un tiempo oportuno, una oportunidad precisa. Y para que esa oportunidad precisa se dé, tengo que ser una persona que está atenta al lugar correcto, al tiempo oportuno, a la persona indicada, a la circunstancia correcta. ¿Lo repetimos? El tiempo oportuno, el lugar correcto, la persona indicada y la circunstancia correcta. ¿Por qué? Porque tiempo y ocasión Dios tiene para cada uno de nosotros. Tiempo y ocasión, llega un momento en que te favorecen a ti y que me favorecen a mí. Dios tiene un tiempo para sus respuestas. Dios tiene un tiempo para que brille lo que tú tanto le has pedido. Hay muchas personas que duran mucho tiempo, hablaba Alice una noche, mucho tiempo sin ver una respuesta de Dios. Tal vez Dios quiere algo más de nosotros. Cuando Nínive estaba en peligro de ser destruida, 120,000 personas iban a ser destruidas. Dios ya lo había dictaminado, Dios ya lo había decretado, porque es el único que decreta. Nínive se dobló en sus rodillas. Entró en silicio. Entró en ayuno. Suplicó a Dios su misericordia. Tal vez, dijeron ellos, tal vez si Dios nos escucha, se arrepienta de destruirnos. Efectivamente, 40 días después vino la respuesta de parte de Dios. Y no fueron consumidos. Tal vez si ellos hubiesen, no sé, si hubiesen hecho un ayuno mediocre, la palabra es fuerte, pero la voy a utilizar. Un ayuno mediocre, que cualquier cosa te saca de tu ayuno. Anoche yo hablaba con mis hijos y les decía, hijos, cuando yo dispongo en mi corazón a ayunar, no hay nadie, ninguna razón, ninguna circunstancia que me saque de mi propósito de ayunar. Es más, cuando estamos en ayunos es cuando el amigo es quien te invita a la empanada que tanto te gusta en la esquina, o me equivoco. Es cuando aquel tacaño te invita a desayunar. Preciso el día del ayuno. Porque Satanás sabe que el ayuno y la oración tienen un poder extraordinario. Cuando yo dispongo en mi corazón buscar a Dios de una manera específica, no sé, tantas horas al día, en tales horarios, no hay nadie, no hay nada que pueda sacarme a mí de mi propósito.
Conozco pastores que le dedican un día en la semana, hasta allá vamos a llegar. Un día en la semana, todo el día para Dios. Conozco pastores que jamás oran. Yo sinceramente no sé cómo los admiro. No sé cómo hacen para pararse frente a un púlpito sin haber durado una semana de oración. Porque las consecuencias o los resultados que tú veas el domingo en tu prédica son el reflejo de una semana de búsqueda. Por eso es mejor no tardar tanto tiempo haciendo un mensaje, aunque hay que hacerlo con excelencia. Más bien dedica ese tiempo buscando la presencia del Señor, buscando su dirección. Pero hay que hacerlo con excelencia. Hay que hacerlo con excelencia. Las personas que se paran aquí a predicar en Aposento de Restauración son excelentes. Son excelentes. Son excelentes. Porque tenemos un propósito de darle excelencia al Señor. Debemos ser diligentes. Debemos trabajar, hacer lo que a nosotros nos corresponde. Y Dios entonces se encargará de ese tiempo oportuno, del lugar correcto, de la persona indicada y de la circunstancia correcta. No quiero decir que la mejor temporada, iglesia. No quiero decir que el tiempo oportuno sea que te va a llegar en el mejor momento de tu vida. Tal vez es todo lo contrario. Y si vemos nosotros, las personas que han hallado gracia delante de Dios, ha sido todo lo contrario. En el día más oscuro, en la noticia más terrible, en la pérdida más grande, allí se puede generar un tiempo y oportunidad de Dios para cada uno de nosotros. Atesora este versículo, Eclesiastés capítulo 9, verso 11. Hoy te voy a regalar varios versículos. El día que Dios le promete específicamente un hijo a Abraham, ese día Abraham hace un holocausto y se queda dormido. Y Dios le dice: hijo, por no haber estado atento, por no haber estado pendiente del holocausto, tu familia va a estar en servidumbre 400 años. Qué fuerte, ¿verdad? 400 años. Pasaron las generaciones, pasó mucho tiempo. Y después de José, ellos estaban allí en Egipto y muere la persona que favorecía a José y a los israelitas. Había un hombre que a los ojos del cual los israelitas habían hallado gracia y él los protegía. Muere este hombre y viene otro. Aquel no tenía la gracia de Dios para el pueblo de Israel. Y comienzan a ponerles impuestos casi que impagables. Y finalmente los convierten en esclavos. Y ellos comienzan a hacer ladrillo, hacer las edificaciones que aquel hombre quería. Y finalmente pasan los 400 años. Como Dios es un Dios misericordioso, no pasaron 400, pasaron 430. Y yo le preguntaba al Señor: ¿por qué pasó más tiempo del que tú le dijiste a tu hijo Abraham? Y él me decía: porque yo estaba esperando que en esos 30 años el corazón de ellos cambiara. Porque solamente un corazón humillado es un corazón que es receptivo de la misericordia de Dios, que es receptivo de la gracia de Dios. Así que esperaron 430 años. Vamos por favor al libro de Éxodo. Esto es hermoso, para el que lo quiera hoy atesorar, Dios te lo regala. Éxodo capítulo 2, versos 23 al 25. Éxodo 2, del 23 al 25, dice:
aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. 24. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Llegó un tiempo oportuno en el que Dios escuchó la oración. Dios escucha todas nuestras oraciones, pero tiene un tiempo oportuno para responderlas. Es solamente en el tiempo oportuno que suceden las cosas extraordinarias. Es solamente en el tiempo oportuno que Dios trae lo prometido a las vidas, a las manos de sus hijos. Y los escuchó Dios. Dios oyó todo el clamor de 430 años. Vamos al verso 7 y 8, parte A del capítulo 3. Y le dice Dios a su escogido: y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una buena tierra, no la tierra de la esclavitud, una buena tierra. Una tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Y miren lo que dice lo que dicen los versos 21 y 22. Primero les dice que no va a ser fácil, que el corazón del faraón se va a endurecer. Hay una promesa, pero tienen que creer por ella. Tienen que luchar en sus corazones. Yo creo que una de las luchas que más continuamente, o en la que más continuamente nos vemos nosotros enfrentados, es a seguir creyendo en mi corazón por una promesa de Dios. Sobre todo cuando transcurre el tiempo. Tengo que seguir creyendo. No importando lo que suceda, y más cuando el Señor me dice, viene un tiempo difícil, viene un tiempo en el que vas a necesitar de mi gracia, vas a necesitar de mi amor, vas a necesitar de mi favor, vas a necesitar que le caigas bien a alguien. Y se vienen dificultades. Miren lo que dice el verso 21, esto es hermoso. Y yo daré, dice el Señor, a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías. Es decir, no solamente Dios había propuesto que el pueblo saliera de esclavitud, sino que saliera con sus manos llenas. Y para poder salir el pueblo con sus manos llenas, un pueblo, un ejército, una multitud tan grande de esclavos, para que salieran con sus manos llenas, necesitaban ellos de la gracia de Dios, del favor de Dios. No era por sus fuerzas, ya lo vimos nosotros en Eclesiastés. No era porque ellos tenían muchas habilidades, no fue porque ellos corrían mucho en la carrera, sino porque necesitaban la gracia y el favor de Dios. Y no saldrán con las manos vacías, esto es poderoso, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Es decir, la promesa era que cuando llegara el tiempo, llegó un tiempo en el que vino una promesa que se la dio Dios a Abraham. Llegó otro tiempo en el que llegó el corazón de Dios dispuesto a traer una respuesta. Segundo tiempo. Y tercer tiempo, llegará un momento específico en el que verán la gloria de Dios sobre sus vidas. Y despojarán a los egipcios. Imagínate esa escena. Imagínate la escena en la que Dios les dice a ellos que saldrán con bendiciones en sus manos. Señor, pero ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo va a ser eso posible, Señor? Tiene que suceder algo extraordinario.
Tiene Dios que colocar su gracia sobre los ojos de los egipcios. Y se vinieron las plagas. Y hubo 10 plagas. Y no sé qué tanto tiempo, no se sabe cuánto tiempo transcurre entre una plaga y la otra, pero fue bastante tiempo. Científicamente han descubierto que entre una plaga y la otra tuvo que haber transcurrido días, en otras ocasiones meses y en otras ocasiones años. Es decir, ya estaba la promesa. Esto no sucedió en 10 días diferentes. Estaba Dios actuando. Dios les había dicho de un tiempo oportuno. Pero tuvieron que esperar que el corazón de Faraón y el corazón de los egipcios pasaran por muchas pruebas. Y cada día el corazón de ellos se endurecía más. Tengo que seguir creyendo para ese tiempo oportuno. Tengo que levantarme todos los días con fe sabiendo que en cualquier momento Dios va a hacer algo por mí. Que la gracia depositada sobre mí hará que los ojos de alguien se fijen en mí. ¿Recuerdan lo que sucedió con Booz y Esther? Y con Booz y Ruth. Booz dijo, ¿y esa muchacha? Y el capataz dijo, esa muchacha, mira, ¿cuántos serían los empleados de Booz? ¿Y cuántos serían los que venían a recoger las espigas que habían quedado? Tal vez una multitud, pero el capataz se fijó en Ruth, dijo, esa muchacha ha estado espigando todo el día, no ha descansado. ¿Qué muchacha tan diligente? ¿Qué muchacha tan trabajadora? Así que vos le dijo, venga, usted merece sentarse hoy a mi mesa. Y después de unos días, usted merece ser mi esposa. Impresionante. Tú no sabes cuándo va a ser el día oportuno, cuál va a ser el momento oportuno. Tal vez tu actitud, óyeme bien, tu actitud sea la diferencia entre un día oportuno y otro como cualquiera. Habrá las personas que tal vez se han presentado muchas oportunidades en su vida y dicen, bueno, pero ¿qué está pasando conmigo? ¿Qué está sucediendo? Puede ser mi actitud. Me regalaba mi esposa un pasaje que tengo que decírselos hoy. Dios se lo dio. Simplemente Dios me dijo a través de ella, mira que Dios te regala este pasaje. Yo estaba haciendo estas prédicas y lo voy a utilizar dentro de 8 días, pero tengo que decírselos hoy. Cuando la multitud 2 veces alimentó Jesús a una multitud, en una alimentó 4,000 y en la otra alimentó 5,000. ¿Qué fue lo que le dijo él a sus discípulos? ¿Qué hay? Señor, es que son 4,000, es que son 5,000. ¿Cómo les vamos a dar de comer a esta gente? Están cansados. No podemos enviarlos nuevamente a su casa sin darles primero su alimento. Y les pregunta el Señor, ¿qué tienen en la mano? Y ellos dijeron, unos cuantos peces y unos poquitos panes. Yo te pregunto, ¿qué tienes en tu mano para comenzar a ver el propósito de Dios? ¿Cuánto has ahorrado para que Dios te regale el 99% de lo que te haga falta? Cuando yo tengo un propósito, comienzo a trabajar en el propósito. Cuando Dios tiene un propósito para mi vida y me lo ha hecho saber, yo tengo que trabajar en el propósito. Porque tiempo oportuno, lugar oportuno, persona indicada, circunstancia adecuada, vienen para los diligentes. Señor, aquí estoy.
lánzame las llaves de mi casa desde el cielo para que no me caigan encima. Señor, aquí estoy. Tú me hablaste de una casa, de un carro, de un negocio, de un ascenso. Estoy esperando que Dios me ascienda en mi empresa, pero soy el último que llega y el primero que se va. Ruth y yo, nadita. Estoy esperando a mi esposo, pero no te pones linda para salir a la calle. ¿Qué fue lo que hizo Esther? ¿Recuerdan ustedes lo que nos dijeron anoche? Se puso linda, se bañó y se perfumó. Y luego se le presentó al rey y el rey dijo, ¡wow! Esta es. ¿Tiene lógica o no tiene lógica? ¿Qué hay en tu mano? Te pregunto nuevamente. ¿Qué hay en tu mano que propicie el tiempo oportuno? ¿O estás esperando año tras año, mes tras mes, semana tras semana, día tras día, a que Dios haga lo suyo? Yo he entendido algo, iglesia. Yo te lo digo desde mi experiencia. Tú te encuentras con los milagros cuando estás caminando en el milagro. Tú te encuentras con la persona oportuna cuando has hecho tu parte. No cuando estás esperando que Dios haga todo por ti. Lo que te corresponde a ti y lo que le corresponde a Él. ¿Cuántos peces hay en tu mano? ¿Alguien tiene peces en su mano? ¿Cuántos panes hay en su mano? Para alimentar a una multitud nos enseñó el Señor Jesucristo que tenemos que tener algo en nuestra mano. Tenemos que ser diligentes y entender los tiempos perfectos de Dios. El tiempo perfecto de Dios tal vez se ha ido de tu vida porque no tienes la actitud correcta para encontrarte con el tiempo perfecto de Dios. Tu actitud se aleja del propósito. Tu conducta te aleja del propósito. Y tiempo y ocasión suceden cuando las circunstancias están dadas. Diligencia, obediencia, un corazón humillado, un corazón dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Hay requisitos para el favor de Dios. Hay requisitos para hallar la gracia divina. Recordemos que la gracia divina se puede obtener, pero no todo el mundo la obtiene. No todo el mundo la tiene. Miren el resultado de lo que Dios prometió. Éxodo capítulo 12, versos 31 en adelante. E hizo llamar a Moisés, ¿quién? Faraón, y a Aarón, su hermano, de noche. Y les dijo, salid en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho, como habían pedido desde el principio. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. Faraón ya se había dado cuenta que en ese momento no era un grupo, no era un ejército, no era una multitud de esclavos, sino una multitud de bendecidos. Salían de esclavitud a la bendición que Dios les estaba otorgando en ese momento oportuno. Y los egipcios apremiaban al pueblo, váyanse por favor, lárguense de aquí. Dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos. La noche anterior todos los primogénitos de Egipto habían muerto. No había una casa, dice la palabra del Señor, donde no estuviera llanto porque había muerto un primogénito. Y llevó el pueblo su masa antes de que se le dase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. Es decir, había prisa.
E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios. Y salieron a la tierra que fluía leche y miel. Y les voy a decir algo más, iglesia. Un poco más adelante en Deuteronomio dice que la promesa de Dios, atentos a esto por favor, que la promesa de Dios para un pueblo que hace unas horas era esclavo, era habitar en casas que ellos no habían construido. ¿Cómo ven eso? Alguien la construyó para ti. ¡Ja! Habitar en casas amobladas por otro. Servirse de pozos cavados que ellos no habían cavado. Servirse de cosechas que ellos no habían cultivado. Esa era la promesa de Dios en Deuteronomio para ellos. Imagínate que Dios te dijera un día de estos eso. ¿Cuántos tienen una promesa de Dios? Que Dios te dé conforme a lo que tú crees. Porque a mí Dios me pudo haber dado una promesa. Estoy caminando hace más de 17 años en una promesa. Y anoche me la ratificó el Señor. Y todos los días vivo en esa promesa. 17 años, iglesia, esperando una promesa. 17 años. Y sé que cada día, hoy es un día menos para pararme frente a ustedes en este altar y decirles, la promesa era esta y el cumplimiento es este. Porque tú recibes de acuerdo a lo que tú crees. Conforme a lo que tú crees, te sea hecho. Es decir, a partir de ahora, no esperes algo que tú no estás creyendo. Te lo puedo poner en estas palabras. Hay dos versículos con los que yo quiero cerrar. Uno de ellos lo vimos hace 8 días, está en Eclesiastés capítulo 2, verso 26, y el otro está en Malaquías capítulo 3, verso 18. Este es para los hijos de Dios, para ti y para mí en esta mañana. Eclesiastés capítulo 2, verso 26 dice, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que le agrada a Dios. Un corazón obediente, un corazón humillado, un corazón dispuesto, le agrada a Dios. Y el trabajo de aquellos que no agradan a Dios es atesorar y ponerlo en manos de nosotros, los que estamos agradando a Dios. Y esto es para los que sirven. ¿Cuántos hay servidores aquí en esta iglesia? Servidores, los que sirven en esta iglesia. Esto nos lo regala Dios hoy a nosotros. Malaquías capítulo 3, verso 18. Entonces os volveréis, todos ustedes los que sirven aquí en Aposento de Restauración, se volverán y discerniréis. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Dios hará diferencia entre tu vida y el que no le sirve a Dios. El que no ha atendido un llamado de Dios a su servicio. Dios hará diferencia entre nosotros los que obedecemos y entre los que no quisieron obedecer. Entre nosotros los que servimos y los que prefirieron las riquezas. Entre nosotros los que servimos y los que prefirieron tal vez la fama o tal vez cumplir sus propósitos personales, sus deseos, lo que en apariencia a ellos les llenaba. Y yo he entendido algo, iglesia, que solamente agradando a Dios podemos encontrar el tiempo oportuno. Hagamos una oración al cielo. Padre, te doy gracias. Gracias, Señor, por esta tu palabra que me has regalado en esta semana. Porque sé que estoy viviendo en tu gracia.
Tu gracia me ha alcanzado, me lo dijiste anoche. Porque yo creía tener tu gracia sobre mi vida. Pero lo que viene es mayor para mi vida. Yo lo creo, Señor. Y tú me dices en tu palabra que si yo lo creo, será hecho. Gracias, Dios del cielo, por el tiempo oportuno para este ministerio. Gracias, Dios maravilloso, por la persona indicada que yo voy a conocer para tu propósito, Señor. Gracias, Dios del cielo, porque tú, Padre maravilloso, te valdrás de circunstancias para cumplir lo que tú quieres para mi vida. Señor, yo te pido que mis hermanos, mis amados, que hoy me acompañan en este lugar, sean recibiendo de acuerdo a lo que ellos creen, Padre maravilloso. Porque para el que cree todo le es posible, Señor amado. Nadie quien no crea recibirá algo de parte de Dios, me dice Santiago. Nadie que por un momento de enojo contigo, Señor amado, mi Rey, hoy no cree y mañana sí, ese tal no recibirá, Padre maravilloso. Me lo dice tu palabra en Santiago, Señor. Porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, Señor. Padre, te pido que tú coloques la porción de fe que nos pueda hacer falta en nuestros corazones, Señor. Que tú nos ayudes, Dios, para poder agradarte en nuestro pensamiento, en nuestro sentimiento, en nuestro caminar, Dios del cielo. Que podamos agradarte como lo hizo Esther, que te agradó en pensamiento, te agradó en sentimiento, te agradó en obediencia. Humilló su corazón, dedicó su corazón a humillarse delante de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, te lo pido, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.